En este vídeo vamos a ver cómo podemos pintar un vehículo desde solo 5 euros la pieza o 50 euros el coche entero. Para ello vamos a utilizar una pintura monocapa de línea industrial. De esta forma abaratamos mucho el coste, ya que el litro de pintura solo nos cuesta 50 euros. Y con la técnica de pintado que vas a ver en este vídeo, verás que podremos conseguir acabados muy buenos gastando solamente 100 gramos por pieza. Por lo tanto, con un litro de pintura tendríamos suficiente para pintar en este caso una furgoneta Volkswagen Caddy. Y aunque veas que en este caso yo he utilizado una cabina de pintura para pintar esta furgoneta, muchas otras veces he pintado vehículos en la calle y he tenido los mismos resultados, ya que esta línea industrial tapa muchos fallos y polvo que nos pueda salir, ya que si pintamos en la calle es evidente que vamos a tener más suciedad en el ambiente. Esta es para mí la mejor opción sin duda si queremos lavarle la cara a nuestro vehículo, ya que por un bajo costo podemos tener un acabado bastante bueno. En este caso el cliente solo quería pintar estas dos piezas ya que tenía un arañazo de aparcar, más o menos parecido a este otro arañazo que tenía a la otra punta del vehículo, aunque en este caso lo único que hemos hecho es lijar este arañazo con una lija de 2000 al agua y después pulirlo con un trapo a mano. De esta forma conseguimos disimular un 90% del arañazo y no es necesario pintar, solo nos quedaría retocar un poquito con un pincel donde ha saltado la pintura y ya lo tendríamos listo. Como podéis ver, el cambio es más que considerable, teniendo en cuenta que solo utilizamos un trapo y un poco de pasta de pulir. Un bote de pasta de pulir nos puede costar 3 o 4 euros si es de una marca económica. O si lo preferimos podemos comprar una de mejor marca y así ya la tenemos para un futuro. Bien, una vez hecho esto podemos pasar a las zonas que vamos a pintar. En este caso los arañazos los hemos lijado con una lija de 240 y el resto de la pieza la hemos lijado con una lija de 500. Este proceso lo hemos hecho a mano y solo nos ha costado unos 25 minutos. Después hemos limpiado las piezas con una bayeta y un poco de agua y vinagre, ya que el vinagre es un buen desengrasante y se utiliza mucho en estas reparaciones económicas. Como podéis ver, en este caso hemos tirado un poco de imprimación gris a spray donde tenía los daños, aunque esto no es necesario, pero yo lo hice ya que estaba en el taller y no costaba nada coger un spray y tirar un poquito. En el caso que no tengáis spray no os preocupéis, ya que la pintura industrial se puede aplicar encima de cualquier superficie y el agarre va a ser el mismo. Por lo tanto, si lo tenéis a mano y lo queréis echar, bien, pero si no, no es nada necesario. Una vez hecho esto solo nos quedarían cintar las partes donde no queremos pintar. Aquí sí que es cierto que aunque no es necesario yo prefiero gastarme 3 o 4 euros y comprar un par de cintas y un plástico para tapar el vehículo, ya que para mí esta pequeña inversión merece la pena, así lo hago más rápido y más a gusto. Pero como al final el objetivo es el mismo, que no se manche el resto del vehículo, podemos utilizar periódicos, mantas viejas o cartones. Ahora que ya lo tenemos todo listo para pintar, vamos a ver la pintura que vamos a utilizar. Esta pintura te la preparan en la tienda y lo único que tienes que hacer es llevar el código de color del vehículo. El código de esta furgoneta es LB9A y es un blanco monocapa que se utiliza mucho en el grupo BAG. Si te interesa saber cuál es el código de color de tu vehículo, déjamelo en los comentarios y te lo iré contestando para que lo puedas buscar, ya que en cada marca está en un sitio. Yo lo que hice es ir con el código de color de la furgoneta y pedirle 200 gramos de la línea industrial. Esta pintura es monocapa, lo que quiere decir que va el color y el brillo en un mismo componente, que es generalmente la pintura que se utiliza en casi todas las furgonetas. Al ser una pintura un poco más gruesa de lo normal, no es necesario aplicar dos manos cargadas. Por lo tanto, para abaratar costes y utilizar menos pintura, lo que vamos a hacer es aplicar una mano fina y seguidamente una mano de acabado. De esta forma lo haremos mucho más rápido y más económico. Para aplicar la primera mano no tenemos que cambiar la configuración de la pistola, lo único que tenemos que hacer es mover el brazo más deprisa para que caiga menos pintura en la pieza. Veremos que la pintura no queda del todo bien y que los parches aún se notan, digamos que se clarean. No hay que preocuparse, ya que con la segunda mano dejaremos un acabado fino y quedará perfecto. Una vez hemos terminado de aplicar esta primera mano, el fabricante nos recomienda que esperemos un par de minutos para que evapore un poco. De esta forma, cuando apliquemos la segunda mano, lo que hará es fusionarse con la capa de abajo, que es una capa fina, para crear una única mano donde el micraje es el idóneo y el acabado será muy bueno. Cuando han pasado un par de minutos y vemos que la pintura empieza a ser pegajosa, es momento de aplicar la segunda mano. Esta vez sí, aplicaremos una mano de acabado. Yo siempre recomiendo esta línea industrial cuando son furgonetas de trabajo o son aplicaciones al aire libre, ya que al ser más gruesa tapa muchos fallos que podamos tener al pintar el coche en la calle, ya que no tiene nada que ver pintar un coche al aire libre que pintarlo en una cabina de pintura, pero que aun siendo más gruesa tiene un acabado muy bueno. Esta pintura funciona muy bien cuando por ejemplo queremos eliminar arañazos en los paragolpes, ya que es tan fácil como lijar los arañazos con la mano, cubrir con unos periódicos el resto del coche y comprar esta pintura que te puede costar 5 euros los 100 gramos para pintar el paragolpes. Así de una forma muy económica y en un ratito el fin de semana puedes tener tu coche con mucho mejor aspecto. También viene muy bien cuando queremos pintar accesorios del color de la carrocería, ya sean molduras, manetas o tapas de espejo. Ya sabes que te puedes suscribir y echar un vistazo a los tutoriales que hay en mi canal
Y si te queda cualquier duda me lo puedes dejar por los comentarios.